Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos que semana tras semana nos acompañan en este su programa, el programa de nuestra fe, el programa de nosotros como Iglesia Católica que nos reunimos domingo tras domingo para crecer juntos en nuestra fe, para caminar de la mano del Señor, aquel que nos ha llamado, por el cual nosotros hacemos parte de su iglesia, aquel en el que nosotros somos uno, porque Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos sus miembros, los miembros de su cuerpo. Y en este domingo tan especial, sí que se llenan nuestros corazones de mucho gozo, porque celebramos la alegría de la resurrección. Después de habernos preparado por 40 días durante la Cuaresma, después de haber meditado en los misterios de la vida, pasión y muerte del Señor, nos gozamos y nos gloriamos ahora en su resurrección. Este es el domingo de triunfo. Este es el domingo en el que Jesús vence la muerte, vence el pecado, vence las estructuras de mal dentro y fuera de nosotros para resucitar, para mostrar que no solamente es hombre, sino que también es Dios, Dios verdadero. Un saludo muy especial entonces a nuestros hermanos y hermanas de Lenore City, Madisonville, Oak Ridge, Knoxville, Athens, Cleveland, Jefferson City, Newmarket, Alcoa, Lauron, Harriman, Crossville, Filadelfia y Norris, y todos aquellos otros que nos siguen en la internet a través de esta emisora en la que, por gracia del Señor, podemos encontrarnos domingo tras domingo. Vamos entonces a iniciar con la oración en la que no solamente vamos a pedirle a Dios, sino que también vamos a agradecerle por el gran regalo de su Hijo, a quien nos entregó por su amor, para que nosotros también con Él podamos resucitar un día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amoroso y bondadoso Padre Celestial, te damos gracias en esta hermosa mañana, cuando los sentimientos que afloran en nuestro corazón son los de triunfo, de dicha, de gozo, porque tu Hijo Jesús ha resucitado. Te damos gracias, Padre misericordioso, porque en medio de todas las cosas que nos has brindado, nos has dado a tu Hijo Jesús. Por Él hemos venido a conocer acerca de ti. Por Él y en Él tenemos una relación personal contigo. Por Él y en Él tenemos asegurada en nuestra vida tu presencia, tu amor, tu providencia. Gracias a Él podemos nosotros acercarnos a ti. Sabemos que eres Padre, Padre común, Padre de todos. Y por eso en esta mañana te alabamos y te bendecimos como Padre misericordioso, en unión con tu Hijo Jesús y con el Espíritu Santo, a quien adoramos, único Señor, único Dios de nuestras vidas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a adentrarnos en el texto maravilloso del Evangelio según San Juan, que nos narra la resurrección de Jesús, el acontecimiento central de nuestra fe. La resurrección de Jesús lo encontramos en los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también lo encontramos en el Evangelio de San Juan, a partir del versículo 1 hasta el 9, en el capítulo 20. Juan capítulo 20, versículos del 1 hasta el 9. El primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra estaba retirada del sepulcro. Echó a correr y llegó donde Simón
Pedro y el otro discípulo a quien Jesús quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría por delante más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Al asomarse, vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Detrás llegó también Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo, pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que, según las Escrituras, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio hermosísimo pone en consideración de nosotros varios elementos que son muy importantes en nuestra vida de fe para que sigamos creyendo y para que sigamos creciendo en la experiencia del amor de Dios a través de la presencia y la persona de Cristo resucitado. Los discípulos, para cuando llegan al sepulcro, no ven a Jesús. Ven solamente que el sepulcro está vacío, ven los lienzos y ven el sudario. Pero no necesitan ver a Jesús, no necesitan por el momento entender a partir del tener que ver a Jesús que Él ha resucitado. Es suficiente para ellos ver el sepulcro vacío, es suficiente para ellos ver los lienzos y el sudario que envolvían el cuerpo de Jesús durante su sepultura, para darse cuenta que Jesús había resucitado. Allí, todos los elementos que encontraban ellos en las Sagradas Escrituras, así como todo lo que Jesús les había dicho, tuvo sentido. Comprendieron ellos totalmente, aún sin haber visto a Jesús resucitado, lo que había sucedido con él, que ya no estaba muerto, que ya no estaba en el sepulcro, que ya no estaba en la tumba, que ya no era víctima de la muerte ni de la corrupción, sino que vivía y vivía ya para siempre, que su Maestro, que su Señor, estaba glorificado. Y entendieron plenamente, pero más importante aún, creyeron plenamente que Jesús había resucitado. La señal, el signo de nuestra fe, muchas veces no va a ser la presencia de Jesús. Habrá situaciones de nuestra vida, hermanas y hermanos, en los que nosotros no podamos ver a Jesús en las circunstancias difíciles que tenemos que vivir. Pero si tenemos fe, vamos a ser capaces de encontrar signos que nos hablan de Dios. Como a los discípulos, el sepulcro vacío, los lienzos y el sudario les hablan de Dios, les hablan de Jesús resucitado como signos venidos de Dios. Así también en medio de nuestras situaciones de muerte, por más que nosotros seamos incapaces de encontrar a Jesús en nuestra vida, si tenemos fe en Él, si no dudamos de su presencia, si somos capaces de mantener nuestro corazón conectado con Jesús, vamos a ser capaces de encontrar los signos que nos hablan de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a ser capaces de encontrar a Dios manifestándosenos a través de signos para mostrarnos que no estamos solos, que Él camina con nosotros. Otro signo muy importante de el hecho de la resurrección es que quienes encuentran a Jesús resucitado, o quienes constatan en primer lugar que Jesús ya no está en el sepulcro, no son ni siquiera los 11 discípulos, es María Magdalena. Y es porque el amor tan grande de esta mujer por Jesús la lleva al sepulcro más temprano que los demás. Primero que todos, ella asiste al sepulcro y es la primera que descubre que el cuerpo de Jesús no está allí. Por eso nuestra vida de fe está motivada, movida, regida, animada por el amor. Un cristianismo en el que solamente nosotros tengamos muchas ideas y muchos conceptos es un cristianismo que está vacío. Una relación con Dios en la que más sean los intereses personales que
el amor, lo que nos lleve a buscar al Señor, es una relación que está vacía, es una relación incompleta. María Magdalena, en su gran amor por Jesús, movida por el gran amor hacia su Maestro, sale en busca de Él, y es la primera que descubre la ausencia de Jesús en el sepulcro. Es la primera que constata que el sepulcro está vacío. Si nosotros crecemos en la experiencia del amor de Dios, vamos a tener la posibilidad de descubrir a un Jesús vivo y resucitado en nuestras vidas, y ese va a ser también el Jesús que nosotros mostremos a los demás y que nosotros comuniquemos a los demás. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia entonces de seguir experimentando en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, la maravillosa noticia de su resurrección, para que toda nuestra vida se permee, se contagie de la dicha, del gozo, de la resurrección, que es para nosotros el momento y el evento fundamental de nuestra fe, porque no creemos en un Dios que se quedó muerto, creemos en un Dios que está vivo para ti y para mí. Y hemos venido, hermanas y hermanas, por el espacio ya de dos catequesis anteriores, avanzando en este tema tan importante para nosotros en nuestra fe, que es el tema de Jesús Eucaristía. Yo he titulado esta serie de 4 catequesis acerca de la Eucaristía como la Eucaristía, amor de los amores. Y es así porque, movido por su gran amor, Jesús decidió quedarse con nosotros en su iglesia, en la Iglesia Católica, a través de ese sacramento tan especial en el que su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad están siempre presentes. Y esa manera de Jesús alimentarnos, esa manera de Jesús fortalecernos en la fe, es también la manera de Jesús cumplir su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Desde que se levanta el sol hasta el ocaso del sol, se ofrece este sacrificio al Padre en la persona de su Hijo Jesús en la Santa Misa. Las estadísticas indican que aproximadamente cada minuto se está celebrando una Eucaristía en el mundo, en nuestra Iglesia Católica, en nuestra Iglesia Universal, en cualquier iglesia o basílica o capilla u oratorio, se está celebrando al menos una vez cada minuto la celebración mayor de nuestra fe, que es el amor de los amores, que expresa el gran amor de Jesús por todos nosotros. Por eso era muy importante reconocer en primer lugar que cuando Jesús habla de sí mismo en la Eucaristía, cuando se nos da en la última cena y cuando le concede a los apóstoles la facultad, la autoridad, el poder de continuar ellos mismos transformando ese pan y ese vino en el cuerpo y en la sangre de Jesús, las expresiones que Jesús utiliza en ningún momento representan un simbolismo o reflejan una manera analógica de expresarse Jesús, sino que lo está haciendo directamente, lo está haciendo con lo que sus palabras expresan, que es como Jesús quiere entregársenos. No nos está hablando de un símbolo, no nos está hablando de una representación o de un recuerdo, no nos está hablando tampoco de algo que al nosotros celebrarlo simplemente nos vamos a acordar de él o lo vamos a asociar con él. Jesús nos está hablando de aquello que fundamenta nuestra fe, de su presencia, de su presencia no solamente espiritual en la comunidad que lo invoca, sino de su presencia física, real, verdadera, palpable, de aquella que desde diferentes puntos de vista y basado en diferentes discursos, como lo vamos a ver un tantito más adelante, Jesús iba ya enseñando a sus discípulos y preparándolos para que en su fe, no en el entendimiento de este misterio, sino en su fe, ellos pudieran abrirse a esa gran verdad, que Jesús había decidido quedarse con ellos, no solamente de forma espiritual, sino de forma sacramental, viva, real y presente en la Sagrada Eucaristía. Y entonces decíamos cómo lo que nos permite a nosotros adentrarnos en ese misterio
que probablemente no entendemos totalmente, no son los sentidos que nos siguen mostrando la presencia de pan y vino dentro de la Santa Misa, no es tampoco nuestro intelecto, nuestra razón, limitada también a nuestra propia capacidad humana, lo que nos permitiría reconocer a Jesús presente en la Eucaristía, sino que es la fe. Y la fe que Jesús pedía, exigía a sus discípulos antes de que partiera de regreso al Padre, es la misma fe que nos pide a nosotros para que nos abramos en esa fe a reconocerlo presente en el sacramento, que es el amor de los amores, en el sacramento de la Eucaristía. Y es que reconocemos a un Jesús que vive para amarnos, cuya primera prioridad es precisamente la de manifestarnos todo el amor que Él tiene por nosotros, todo el amor que el Padre tiene por nosotros. Por eso, así como el amor de Jesús no es simbólico, la manera como Jesús nos expresa ese amor tampoco es simbólica, es una expresión real, clara, evidente, que no tiene lugar a dudas. La manera como Dios nos ama, la manera como Jesús nos expresa el amor de Dios. Así como era difícil para aquellas personas que veían a Jesús colgando de la cruz, que lo reconocieran como Dios. Y solamente por la fe era posible reconocer a ese moribundo, a ese condenado a muerte, agonizando en la cruz, no solamente como un condenado, sino como Dios. Así también por la fe es que nosotros tenemos la posibilidad de reconocer en el pan y en el vino, dentro de la Santa Misa, la presencia de Jesús. Y no entendemos plenamente el misterio de Dios, pero Dios no nos pide que entendamos, Dios nos pide que creamos. Vamos a avanzar un tantito en el Evangelio de San Juan hoy, en el capítulo 6, para descubrir esa realidad. ¿Cuál es la obra de Dios? No es la de entender el misterio de Dios, es la de creer en aquel que ha sido enviado por Dios. Pero vamos a comenzar diciendo cómo desde la teología que parte desde las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos este maravilloso misterio al que llamamos Eucaristía, que es acción de gracias, y lo llamamos Eucaristía porque precisamente es Jesús el que da gracias cuando toma el pan y toma el vino en la última cena para transformarlo en su cuerpo y en su sangre. Cristo Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, tomó la apariencia de pan y de vino, pero cambió la sustancia del pan y del vino en su sustancia de su cuerpo y de su sangre. Posteriormente a este misterio, la Iglesia lo llamó transubstanciación, que es una palabra que se compone de otras dos pequeñas palabras en su interior. El prefijo trans, que significa transformar o cambiar, y substanciación, que es sustancia o esencia o aquello de lo que una cosa está hecha. Para que tengamos más claridad acerca de lo que significa la transubstanciación, vamos a poner algunos ejemplos. Todas las cosas están formadas por características. Nosotros podemos describir una cosa por las características que no son conocidas de esa cosa. De esa manera nosotros llegamos a la sustancia que compone a esa cosa. Nuestros sentidos nos engañan, pero la fe nos confirma. Ya no es pan y ya no es vino, aunque la apariencia sea de pan y de vino. Si yo les mostrara a ustedes una mesa que tiene 4 patitas y les preguntara qué es, ustedes me dirían es una mesa. Pero si yo les presento después una mesa que en lugar de tener 4 patitas tiene 3 y les pregunto qué es, ustedes me van a decir también es una mesa. Pero si en lugar de una mesa de 4 patitas o de 3, les muestro una que solamente tiene una patita y tiene una base en el asiento que sostiene y que le da estabilidad al objeto, de igual manera ustedes reconocerían ese objeto como una mesa. Puede que cambien algunas características de ese objeto,
pero la esencia, la sustancia de lo que ese objeto es, no cambia. Y para nosotros es claro que la esencia de ese objeto se sigue manteniendo como lo que es, una mesa. De igual manera, hablando de la Eucaristía, la apariencia del pan y del vino, las características del pan y del vino se conservan en lo que Jesús transformó en su cuerpo y en su sangre, pero lo que cambió es la esencia, la sustancia. Y puede que nuestros sentidos nos sigan mostrando que lo que allí consumimos, que lo que Jesús nos entregó es pan y es vino, pero lo que cambió es la sustancia. Y esto nos lo dice no nuestro entendimiento, no nuestro intelecto, tampoco nuestros sentidos, nos lo dice nuestra fe. Y todavía más nos lo dice Jesús, el testimonio de Jesús. Y nosotros como cristianos que le creemos a Jesús, entendemos muy bien que es más importante el testimonio de Jesús, que es nuestro Dios y que es la verdad absoluta, al testimonio que nuestros sentidos nos puedan dar. ¿Y por qué decimos que Jesús fue el que nos dio ese testimonio? Porque en las palabras de Jesús que encontramos en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, cuando se instituye la Eucaristía, nos damos cuenta que Jesús no estaba hablando de otra cosa, sino de ese pan transformado en su cuerpo y de ese vino transformado en su sangre. Ya habíamos tomado en la catequesis pasada los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas para analizar, para meditar, para profundizar en esta realidad maravillosa de la presencia sacramental de Jesús. En Mateo 26, versículo 26, encontramos a Jesús que estaba comiendo, tomó pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Como ven, hermanas y hermanos, Jesús no está hablando de manera simbólica o de manera analógica. Jesús está hablando de manera clara, de manera directa, de manera real, y está ofreciéndonos allí el testimonio de su amor. Nos está entregando su cuerpo, nos está entregando su sangre y nos los está entregando no como un símbolo o una representación, sino verdaderamente como lo que es Él mismo. Algunos hermanitos protestantes pueden decir que Jesús se comparaba con muchas cosas. Jesús decía, por ejemplo, de Él mismo: yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid. Asimismo pueden decir ellos que Jesús simplemente se estaba comparando con algo y que se estaba comparando con pan y se estaba comparando con vino. Pero miren que Jesús, cuando encontramos el relato de la última cena en la que se instituye la Eucaristía, Jesús no está diciendo yo soy pan o yo soy vino. Está diciendo esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, esta es la esencia, la sustancia. Si nosotros tratamos de entender ese misterio, definitivamente va a superar nuestra capacidad. Así como también supera nuestra capacidad el hecho de que contemplemos el misterio de un Dios que se hizo hombre, de un Dios que se encarnó, de un Dios que empezó a ser Dios con nosotros. Por eso nosotros creemos al testimonio de Jesús, nosotros creemos al testimonio de los evangelistas que al compartirnos, inspirados por el Espíritu Santo, las palabras de Jesús, nos permiten corroborar el testimonio de Jesús en el que se nos ofrece a nosotros mismos en su cuerpo y en su sangre. Por eso, hermanos, una de las características esenciales de nosotros como cristianos católicos es el reconocimiento de Jesús presente en la iglesia, en su iglesia, de una manera especial y de una manera concreta en la Sagrada Eucaristía. Y los hermanitos cristianos católicos que se han alejado de su iglesia para irse a cualquier otro grupo o a cualquier secta, ignoraban esa realidad maravillosa de lo que somos nosotros como adoradores de Jesús, Eucaristía,
en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Hay otro testimonio muy importante que nosotros podemos reconocer, y es el testimonio que de manera prefigurada o de manera preanunciada nos ofrece el Antiguo Testamento, en el cual hay una serie de elementos que nos permiten descubrir a nosotros que ya desde el antiguo pueblo de Israel se estaba preparando al pueblo para el cumplimiento de ese anuncio en la persona de Jesús. Diferentes elementos en el Antiguo Testamento nos hablan a nosotros del sacrificio redentor de Cristo que se nos ofrece para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. El libro de Levítico, por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 9, nos dice que el sacerdote rociará con su sangre, con la sangre del cordero, la pared del altar y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Este es un sacrificio por el pecado. Para que el sacrificio fuera pleno, necesitaba ofrecerse no solamente la carne del cordero, sino también su sangre. Por eso Jesús, que es el verdadero Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, no solamente nos ofrece su carne para que la consumamos, sino que nos ofrece también su sangre. El mismo libro de Levítico, en el capítulo 17, versículo 11, nos habla acerca de por qué la sangre era tan importante. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Y yo les di la sangre para que la lleven al altar para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Es lo que está diciendo Dios en el Antiguo Testamento, en el libro del Levítico, a través de lo cual se convierte tan importante la presencia de la sangre en el sacrificio, y que nos permite a nosotros reconocer y entender por qué Jesús en la última cena, en la institución de la Eucaristía, no solamente se nos ofrece a sí mismo como Cordero de Dios para que consumamos su carne, sino que también nos está ofreciendo su sangre para que al nosotros consumirla tengamos vida eterna. La carta a los Hebreos ya está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, versículo 22, nos dice que según la ley, la purificación de todo se ha de hacer con sangre, y sin derramamiento de sangre no se quita el pecado. Una cita bíblica adicional ya en el Nuevo Testamento que nos permite a nosotros llegar como a la comprensión más amplia de lo que Jesús hizo cuando dentro de la última cena nos ofreció su sangre. Jesús es el nuevo Cordero, el Cordero de la nueva alianza, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como repite la Iglesia continuamente en todas las misas que se celebran a lo largo del mundo. El primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el versículo 36, nos muestra precisamente ese testimonio de Jesús como Cordero de Dios. Cuando Jesús instaura la Eucaristía, no habla en sentido figurado, analógico o simbólico, como dicen equivocadamente nuestros hermanos protestantes. El lenguaje usado por Cristo durante la última cena no puede ser más evidente. Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él no dice, esto representa mi cuerpo, esto representa mi sangre, o esto simboliza mi cuerpo, esto simboliza mi sangre. No, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso no tiene sentido cuando ellos se cierran a esta verdad que nos la transmite el mismo Jesús al decir que Jesús se comparó con muchas cosas y que por tanto es una comparación simbólica o analógica la que nos está ofreciendo Jesús aquí. No, sus palabras son muy claras. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Como ven, hermanos, es una realidad hermosísima, maravillosa que nosotros descubrimos cuando meditamos en las Sagradas Escrituras, en las palabras de Jesús y cuando nos abrimos a esas palabras precisamente por la fe. Y para reafirmar lo citado con anterioridad, Jesús dice también que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Eso lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, un pasaje hermosísimo en el que insistentemente
Jesús una y otra vez nos está mostrando su presencia eucarística al hablar de su cuerpo como pan vivo bajado del cielo. Nos aclara entonces que no habla con simbolismos, sino que efectivamente el cuerpo y la sangre que nos dará será realmente para ser comido y bebido, como nosotros en la Iglesia Católica creemos. Para nosotros, la Eucaristía es la presencia real de Cristo y no un mero símbolo, como creen los que están fuera de nuestra Iglesia. No es un símbolo, y en eso la Iglesia insiste, siguiendo la fe de los apóstoles por ya más de 2000 años. No es un símbolo, es el sacramento del amor de los amores, es el sacramento de la Eucaristía. Lógicamente para nosotros es una realidad supremamente difícil de entender, porque nuestra capacidad humana es limitada para meternos en la mente de Dios y para comprender esta realidad, tal y como Dios mismo nos la reveló en la persona de Jesús. Y esa misma dificultad la han tenido a lo largo de la historia, no solamente aquellos que han negado la presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, sino que ya Jesús mismo lo denunciaba a aquellos que lo escuchaban y que por más que veían hacer los signos y milagros, no entendían por la fe y no se abrían por la misma fe a reconocer que Jesús era el enviado de Dios, que les estaba dando su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad para alimentarlos. Hay un pasaje muy diciente que lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, en los versículos 39 al 40. Ustedes investigan las Escrituras porque creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dice eso, se está refiriendo, como mencionábamos ahorita, a todos los elementos en el Antiguo Testamento que dan ya testimonio de Jesús, que anuncian la llegada de Jesús, que de alguna manera prometen algo especial que Dios va a enviar a través de lo cual nosotros vamos a tener vida eterna. En el Antiguo Testamento, el signo del pan, el signo del vino, el signo del cordero, el signo de los sacrificios, todo esto se refiere a Cristo. Todo esto va a tener su cumplimiento en Cristo. Es por eso que dice Jesús que las Escrituras dan testimonio de Él. Una vez más, ustedes investigan las Escrituras porque creen tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Podemos quedarnos solo con las Sagradas Escrituras como hacen los hermanitos protestantes, pero ellos, como los judíos, no quieren dar el siguiente paso para llegar a Cristo. Hay que ir más allá de leer las Sagradas Escrituras y de adentrarnos en ellas. No basta con leer las Sagradas Escrituras. Por supuesto que tenemos que profundizar en ellas, por supuesto que ellas son inspiradas por el Espíritu Santo, por supuesto que ellas son la revelación de Dios para nosotros, pero no basta con leerlas. Como no bastaba para los judíos, tampoco basta para nosotros. Hay que leerlas para encontrar en ellas el testimonio de Cristo, pero también para saber cómo llegar a Cristo, cómo alcanzar a Cristo. Podríamos decir entonces que la razón de las Sagradas Escrituras es precisamente llevarnos a encontrarnos con el Señor. Nos acercamos a Jesús para tener vida. Jesús es la vida, que está representada en el alimento y que está representada también en esa sangre de la que hablábamos cuando indicábamos la importancia de este elemento en el sacrificio por el pecado de aquel que es el verdadero Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Este pasaje de San Juan en el capítulo 5 anuncia y prepara para nosotros de una manera muy hermosa, pero también de una manera muy directa y muy franca, podríamos decir, lo que va a ser el capítulo 6, en el que San Juan nos va a hablar de Jesús como el pan vivo bajado del cielo, a través del cual nosotros vamos a tener vida y la vamos a tener en abundancia. A diferencia de los discípulos de Jesús, de los evangelistas que escribieron los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan tiene un relato totalmente diferente de la última cena en el capítulo 13 de su evangelio y dedica el capítulo 6 de su evangelio a meditar en esta realidad
maravillosa que fundamenta nuestra fe en Cristo Jesús como presencia eucarística en su cuerpo y en su sangre. Por eso, en la siguiente catequesis, que va a ser la última en la que nosotros meditemos acerca de este tema tan importante, vamos a estar también adentrándonos en el pasaje del Evangelio de San Juan para desentrañar allí mismo lo que Jesús quiere mostrarnos de su presencia viva y real en la Eucaristía, que no es un símbolo, que no es una representación, sino que es su propio cuerpo, es su propia sangre, es su propia alma y es su propia divinidad. Y es por eso, hermanas y hermanos, que los invito a que meditemos en esta canción tan hermosa que nos habla precisamente de esa realidad de Jesús que sigue cumpliendo su promesa en la iglesia y que en la Sagrada Comunión se nos ofrece vivo, real y presente todo Él, toda su persona. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Dos mil años atrás a tus amigos invitaste a cenar y ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar, como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús, nuestro mejor amigo, Jesús, amor de los amores, cuando lo recibimos en la Sagrada Comunión dentro de la Santa Misa, lo recibimos a Él, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Es el alimento que perdura hasta la vida eterna. Jesús es el verdadero Cordero de Dios que se ofrece, que se sacrifica por nuestros pecados, y es el verdadero pan vivo bajado del cielo. Por eso lo decíamos en una ocasión, hermanas y hermanos, el católico que reconoce a Jesús en la Eucaristía, que sabe que Jesús está presente en la Eucaristía, no se va a ir nunca de la iglesia, por más dificultades que pueda tener en su vida, por más debilidades que encuentre en sí mismo o en quienes somos ministros ordenados dentro de la iglesia de Jesús.
por más confrontaciones y por más dificultades que encuentre en la convivencia con sus hermanos y con sus hermanas, por más dudas de fe que pueda tener en otros temas de lo que para nosotros es central en nuestra vida de fe, no se va a ir nunca, porque en ningún otro lugar, en ninguna otra asociación, en ningún otro, en una secta o en un grupo o en un club, en ningún otro, en ninguna otra institución humana, Jesús va a estar presente de una manera tan viva y tan real como en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad dentro de la Santa Misa. Por eso la Iglesia no tiene origen humano, tiene origen divino, tiene origen en Jesús, que sobre el apóstol Pedro fundó a su Iglesia y allí mismo se nos quedó Él de una manera viva y presente todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a comenzar entonces con nuestras preguntas del día de hoy, a las que ustedes nos dejan semana tras semana a través del número 865-637-4769. Buenos días, soy Urbano de Chattanooga. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de la contrición y la atrición en la confesión? Muchas gracias por esa pregunta tan importante que nos habla de la motivación interior que necesitamos tener a la hora de acercarnos a confesar nuestros pecados. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1453, encontramos esta diferencia tan importante entre la contrición y la atrición. La contrición es la esencia de lo que nosotros en nuestro interior necesitamos experimentar, que es el dolor por nuestros pecados, por haber cometido los pecados. Pero ese dolor puede ser perfecto o imperfecto. El dolor perfecto se conoce entonces como contrición. El dolor imperfecto se conoce como atrición. Vamos a leer en el Catecismo de la Iglesia cómo es que se define esta realidad. La contrición llamada imperfecta o atrición es un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma, la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Por tanto, quien solamente es movido por la contrición imperfecta, por la atrición para confesar sus pecados, no obtiene totalmente el perdón de sus pecados, sobre todo de los pecados graves, si todavía no ha sido movido por una contrición perfecta, que es la que nos permite a nosotros reconocer que obtenemos el perdón de Dios cuando nosotros hemos reconocido precisamente que tenemos esos pecados y sentimos mucho dolor de haberlos cometido, no solamente el miedo a la condenación, sino por el dolor sincero de haberle fallado a nuestro buen Dios. Padre Julián, buenos días. Soy Marina y llamo de Knoxville. Mi pregunta es acerca de las vestimentas litúrgicas que usan los sacerdotes durante la misa. A veces cambian de color y no entiendo bien por qué usan diferentes colores y qué es lo que significan. También sabemos que se ponen otras vestimentas debajo de esa casulla que cambia de color. ¿Nos podría decir qué significan y qué simbolizan esas vestimentas? Muchísimas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias también por esa pregunta tan importante, Marina. Antes de comenzar a hablar de los colores, vamos a hablar entonces de las vestiduras, porque sí tienes razón cuando afirmas que o mejor, debajo de las vestiduras que cambian de color, existen unas que nosotros usamos siempre y que también tienen una simbología muy importante. Los sacerdotes, al revestirnos, renovamos el acontecimiento interior y la tarea que de este acontecimiento interior nosotros tenemos,
que es el de revestirnos de Cristo, entregarnos a Él como Él se entregó a nosotros. Dentro de las vestiduras, el que nosotros utilizamos, el primero que nosotros usamos es el que se conoce como el amito, y que en sentido bíblico es como el yelmo o el casco de la salvación, defensa contra las tentaciones diabólicas y la moderación de las palabras. Nosotros ponemos el amito, que es una pieza de tela, y lo ponemos entre nuestros hombros y nuestro cuello, representando precisamente esa protección de Dios en contra de las tentaciones del mal. El alba es la siguiente vestidura que nosotros utilizamos, que es esa túnica blanca que ponemos nosotros sobre nuestro cuerpo, que representa la pureza, no la pureza nuestra, sino la pureza de Jesús, en torno a la cual nosotros nos revestimos, o de la cual nosotros nos revestimos para celebrar la Santa Misa. A continuación, nosotros atamos en nuestra cintura un cíngulo, un cordón que simboliza la castidad, y reconocemos en la castidad el llamado especial de nosotros como sacerdotes para vivir en nuestro modo de vida la vocación a la que Dios nos ha llamado. Y ponemos también a continuación la estola, que es una banda que acompaña la casulla, que cambia de color según el color litúrgico que nosotros estamos utilizando y que representa la autoridad sacerdotal. Finalmente, sobre todas estas vestiduras viene la casulla, que es la que ven ustedes con los colores más característicos y que cambian de colores según los años litúrgicos, y que representa para nosotros el yugo de Cristo, la caridad que cubre todo. De tal manera que cuando el sacerdote está revestido, lo hace como una manera de hacer visible a Cristo y de ocultarse Él tras esas vestiduras que simbolizan la presencia sacerdotal de Jesús. Y recordamos cómo no solamente en la Iglesia Católica, sino en el antiguo pueblo de Israel, ya había todo un código hermosísimo, muy profundo, de vestuario litúrgico que los sacerdotes y los levitas utilizaban cuando iban a oficiar en el templo los sacrificios. Y hablando de los colores, Padre Julián. son una serie también de lenguaje, elementos de un lenguaje simbólico muy hermoso, cada uno representando pues algo especial dentro de la celebración litúrgica. El primer color del que podemos hablar es el color blanco, que lo usamos en todas las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, de la Virgen María, de los santos que no murieron siendo mártires, y que simboliza la gloria, la alegría, la inocencia y la pureza del alma, el color blanco. Tenemos a continuación el color rojo, que se utiliza en la solemnidad de Pentecostés, que nos habla del Espíritu Santo, del fuego del Espíritu Santo. También se usa en las fiestas de los apóstoles y de los mártires, porque representa la sangre que ellos derramaron, uniendo su sacrificio al sacrificio de Jesús, y significa el fuego de la caridad y la sangre que se derrama precisamente por Cristo. Durante las 34 semanas del tiempo ordinario se utiliza el color verde, que significa la esperanza. Durante el Adviento y la Cuaresma se utiliza el morado, que es un signo de humildad y de penitencia. Y se utiliza en 2 domingos, uno en el Adviento y uno en la Cuaresma, el color rosado, que significan la alegría y el amor. En algunos lugares todavía se utiliza inclusive el color azul, que nos remite a la presencia de nuestra Madre, la Virgen Santísima, en especial durante esa consideración de su vida, del inicio de su vida sin pecado, la Inmaculada Concepción. Buenos días, Padre Julián. Mi nombre es Roberto y estoy llamando de Lenore City, de la parroquia de Santo Tomás. En primer lugar, quiero agradecerle por este gran ministerio, el cual de verdad nos hacía mucha falta. También quiero agradecerle por el sacerdocio, por su sacerdocio, y quiero que sepa que usted, junto con todos los sacerdotes, siempre los tengo en mis oraciones. Ahora mi pregunta, o más bien, lo que me gustaría que hiciera es que si por favor nos puede explicar qué es el celibato. ¿Lo podemos encontrar en la Biblia? Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Roberto, por esa pregunta tan importante, que es de hecho una de las razones por las que los hermanitos protestantes nos atacan más a nosotros, los católicos, en especial a nosotros, pues los
a quienes el Señor ha llamado para dirigir su pueblo, que es la iglesia. Por supuesto que el celibato está en la Santa Biblia. De hecho, más que estar como un concepto, está como una realidad vivida plenamente, incluso por el mismo Jesús. Por más que en el libro del Génesis Dios bendice a la pareja humana para que al unirse se planifiquen en la misión de ser papás y mamás, Génesis capítulo 1, versículo 28. Así también en el Nuevo Testamento se habla de una realidad de fecundidad diferente, que es la fecundidad espiritual a través precisamente del celibato. Encontramos este pasaje hermosísimo de Mateo capítulo 19, versículo 12, en el que dice Jesús: hay hombres que se quedan sin casar por causa del reino de los cielos. El que puede aceptar esto, que lo acepte. Esa definición de Jesús nos permite a nosotros encontrar las características fundamentales del celibato, que es la decisión que el individuo toma de privarse de tomar a su propia mujer y de tener sus propios hijos, biológicamente hablando, para tomar de manera espiritual a una esposa diferente, que es la iglesia, y para tener a unos hijos espirituales diferentes, que son aquellos que el Señor en la comunidad les encomienda. Encontramos que no solamente Jesús vivió el celibato. Algunos hermanitos protestantes olvidan que Jesús vivió célibe. Él pudo haberse casado y no lo hizo porque quería estar plenamente disponible para servir en las cosas de su Padre. Y podríamos decir que nuestro mayor modelo, nuestra mayor figura de celibato es Jesús mismo, que toma la decisión de mantenerse célibe por el reino de los cielos. Pero además de Jesús podemos mencionar también a la Virgen María, que por más que estuvo casada con San José, es la única mujer del Nuevo Testamento a quien se aplica casi como un título de honor el nombre de virgen. Fue un tipo de celibato, un tipo de virginidad plena que vivió la Santísima Virgen María y que está pues testificada por los evangelios. Finalmente también podemos hablar de San Pablo como aquel que por dedicarse también a las cosas del reino de los cielos no se casó, y él mismo animaba a aquellos que vivían la fe cristiana a que tomaran la castidad como una forma de vida muy digna, en la que la persona sacrifica para Dios su vida misma en la privación de la familia. Encontramos, por ejemplo, pasajes que nos hablan al respecto en Primera de Corintios, en el capítulo 7, en los versículos 7 y versículo 35, en los que nosotros encontramos anotaciones directas del apóstol, hablando precisamente del celibato como una manera de vivir plenamente la misión que Dios nos ha encomendado por el reino de los cielos. Y así entonces, con estas respuestas y con las preguntas que ustedes nos mandan, los invitamos a que sigan respondiéndonos también, que sigan dándonos todas esas preguntas que siguen ayudándonos a nosotros a crecer juntos en nuestra fe católica. Vamos a continuación a escuchar unos anuncios importantes. Hay 8 parroquias cerca de sus casas en las ciudades de Lenoir City, Knoxville, Oak Ridge, Alcoa y en Maynardville, en las cuales los hispanos ya hacemos presencia, y tanto nuestros sacerdotes como los líderes laicos han desarrollado programas en los que ustedes pueden participar en español. Estas iglesias tienen misa en español durante estos horarios. Todos los sábados a las 7 de la noche en Lenoir City, en la parroquia Santo Tomás Apóstol. En Knoxville, en la parroquia Todos los Santos, All Saints, y en Alcoa, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Todos los domingos puede asistir a misa en español en las siguientes iglesias y horarios. En Oak Ridge, en la parroquia Santa María a las 2 de la tarde. En Knoxville, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús a la 1 de la tarde. Y en la parroquia Santo Espíritu, Holy Ghost, a las 7 de la noche. En Maynardville,
en la parroquia Santa Teresa de Calcuta a las 11 de la mañana. Si desean más información sobre la Iglesia Católica o dónde pueden ustedes asistir a misa en otras ciudades y celebrar los sacramentos, por favor llamen a la oficina del Apostolado Hispano al 865-637-4769. Con fuerza, eleva tu mirada al cielo, pide con fe que Dios siempre te escucha, que nada la paz te quite. También los invitamos a que le den like o me gusta a nuestra página de Facebook, La Cosecha DOK, para que se mantengan informados de todos los eventos de las diferentes parroquias y en la diócesis de Knoxville. De esta manera podemos mantenernos conectados y también nos pueden enviar sus comentarios y sus preguntas para el Padre Julián. Otra manera de enviarnos sus preguntas es llamando a nuestra oficina al 865-637-4769. Hay tanto que conocer de nuestra fe católica. Aproveche esta oportunidad y llame con su pregunta al 865-637-4769. La Iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City los invita a formar parte de su gran familia hispana. Ustedes están invitados a participar en el grupo de oración todos los jueves de 7 a 9 de la noche en el Centro de Vida Parroquial. La iglesia también ofrece clases de inglés y clases de español. Los invitamos al grupo de jóvenes y a los grupos de estudio de la Biblia. Para más detalles necesitan llamar a la oficina parroquial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde al 865-986-9885, 865-986-9885. También les anunciamos el horario del sacramento de la confesión, todos los martes a las 6 de la tarde en la iglesia. Los sacerdotes que hablan inglés y español los animan a que acudan a este sacramento regularmente. Y recuerden que todos son bienvenidos a la iglesia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Para anuncios de próximos eventos, por favor, vea La Cosecha. Hemos así avanzado una vez más en este programa, creciendo juntos en nuestra fe católica, que nos permite ir enriqueciendo nuestra vida con lo que Dios nos ha dejado en su iglesia, para que podamos acercarnos cada vez más a tener una relación personal con ese Dios que tanto nos ama, ese Dios al que nosotros podemos invocar como Padre, que hemos venido a conocer en la persona de su Hijo Jesús, en esta, su iglesia, la Iglesia Católica. La invitación es a que nos continúen acompañando en estos programas, que también ustedes se conviertan en transmisores de la buena noticia del Señor, para que sigan invitando amigos, conocidos y familiares a que nos escuchen, y que también ustedes mismos descarguen estos programas, los graben y los compartan con sus hermanos y hermanas en la fe, aquellos que están dudando en su fe, en su identidad como cristianos católicos, para que haya un solo rebaño guiado bajo un solo pastor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Felices fiestas de resurrección. Que Dios los bendiga. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.